Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente. Que este nuevo comienzo de aquí en adelante también sea maravilloso para tu vida. Toda una vida de servicio, 15 años aquí, 18 en el Seguro Social, bueno, y muchos más años al servicio de los más necesitados, últimamente al servicio de los niños de esta querida institución. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Me gusta la gente. Gracias por cada día en que puso su talento y compromiso al servicio de nuestra misión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz Navidad, feliz año, felices Pascuas, feliz Día del Niño, como dice nuestra Marizenaida, cuando llega a inundar de energía con sus masitas y platanitos y su tumbado particular y un acento singular. Por haber sido parte del Club Noel, gracias por haber entregado tantos años y dedicación a la población infantil. De verdad que sí, en nombre de todos solo te podemos decir gracias, gracias, gracias. Gracias a nuestros padres, Manuel Santo y Justina, que aunque no nos acompañen, porque ya no están con nosotros, hicieron el mejor trabajo formándote, hermana, con amor, con pautas que te llevaron a amar al prójimo y a tener pasión por tu trabajo. Hoy te doy la bienvenida a este selecto grupo de nosotros, los pensionados, al grupo de los que por la misericordia de Dios podemos decir, desayunamos y quedamos desocupados. Te amo, hermana de mi corazón. Quiero aprovechar este momento para expresar un agradecimiento muy especial al doctor Ángelo, a la jefe Daida, que en ese tiempo era auxiliar. Gracias a ellos por su experiencia y compromiso. A mi hija la diagnosticaron a muy temprano una leucemia. Fue un momento muy duro para nuestra familia, pero también el inicio de una nueva etapa en la que aprendimos a valorar aún más la vida y la salud. Un dicho en cirugía siempre contaba en el tablero: lo soy feliz para que se lo aprenda, lo soy feliz porque entre lo poco que tengo, lo tengo todo y no permito que nada ni nadie me quite mi tranquilidad. Mari Zapata, así lo firmaba. Y cuando el médico me estresaba, que vea, que mueva, le da lo que dice el tablero. Pero yo pienso que a lo largo de mi trayectoria laboral tuve más fortalezas que debilidades. Un abrazo, se les quiere mucho. Me alegra que haya sido aquí, en este lugar, donde dejó tanto de sí misma, donde creció como profesional, pero sobre todo como persona. Porque sé que más allá del uniforme, ella fue amiga, apoyo, consuelo, ejemplo y hasta segunda madre para muchos. Hoy no solo celebramos el cierre de una etapa laboral, sino el inicio de una nueva vida.
Una vida donde podrás descansar, disfrutar, reír sin prisa y recibir todo lo que durante tantos años ella entregó con amor. Gracias por haber sido parte de su historia, gracias por quererla tanto. Y gracias, mami, por inspirarme, por enseñarme con tu ejemplo lo que significa luchar con el alma por lo que uno ama. Te mereces todo lo bueno que se viene. Te amo. Te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente, me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces.